Siga bajo sospecha un reo señalado por homicidio. Escapó del preventivo de Totonicapán y mientras sigue la búsqueda, los 48 cantones exigen su recaptura y que se investigue si hubo complicidad en su escape. Violencia a plena luz. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que un hombre asaltó una heladería en Huehuetenango y tras empujar a una de las mujeres presentes huyó con las pertenencias de su víctima, mientras vecinos piden mayor seguridad. Peligro en carretera. Un motociclista fue grabado realizando una maniobra imprudente en la ruta San Lucas-Zacatepeques y el video reavivó el llamado a reforzar los controles para evitar una tragedia. Dolor y reclamos. Familiares despidieron a Lucrecia Chávez, quien murió en el accidente de Calzada San Juan, mientras la conductora implicada fue ligada a proceso y beneficiada con medidas sustitutivas. Chichicastenango conmemoró a San Antonio de Padua entre cofradías, rituales mayas y leyendas ancestrales que refuerzan la identidad cultural y el sincretismo religioso de la comunidad. Hoy lo exploramos en nuestro segmento Expedición Enigma. Final inesperado. Una entrevista callejera. Una pareja se volvió viral cuando ambos mantuvieron la misma historia durante toda la conversación y sorprendieron a todos con el desenlace. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En este viernes hablamos de las noticias, lo más destacado en la jornada. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Stephanie González, abogada; Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores; y Héctor Pérez, experto en salud mental. Y la Policía Nacional Civil ha confirmado la fuga de Marvin Gabriel Perdomo, quien permanecía recluido en el centro preventivo Chuimequena en Totonicapán. Es señalado por un caso de homicidio ocurrido en Esquipula, Chiquimula. La ausencia del privado de libertad fue detectada durante el pase de lista y el conteo matutino del 17 de junio, lo que motivó la activación de operativos de búsqueda en los alrededores del centro carcelario. El prófugo había sido capturado el pasado 9 de junio y contaba con una orden de aprehensión por el asesinato de Luis Edgardo López, hecho registrado el 25 de abril en Esquipulas. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió la fuga y determinar si existió algún tipo de complicidad dentro del centro preventivo. Se hizo un recorrido a través de unidades y rastreos en unidades policiales en el casco urbano del departamento de Totonicapán. Igual se solicitó apoyo a las comisarías cercanas a esta comisaría. Las comisarías que tenemos cercanas está la comisaría de Quiché, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango. Lamentablemente no pudimos realizar la recaptura de la persona fugada. A raíz de eso se coordinó con personal del Ministerio Público para venir y procesar la escena del crimen o el lugar donde se dio el hecho. En virtud de que ellos vinieron a documentar, se elaboró también una solicitud verbal a través de mi persona para que el Ministerio Público nos apoyara con más personal de su entidad para realizar una requisa en donde estuvo presente personal de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, los DEIC, y también personal de derechos humanos. Y a través de un comunicado, las autoridades de Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán manifestaron estar alertas y preocupados al confirmarse la fuga del reo Melvin Gabriel Perdomo, quien evadió la prisión del centro preventivo Chuimequena en el interior de la comisaría 44 del departamento de Totonicapán. Las autoridades exigen al gobernador de Totonicapán, Policía Nacional Civil y Ministerio Público que se realicen todas las diligencias para la recaptura del fugado y se investigue el hecho. Perdomo fue capturado el 9 de junio por escándalo en la vía pública. Según la información, se detectó su ausencia en prisión este 17 de junio durante el conteo de los reos. Y esta situación de la fuga de reos, bueno, pareciera un chiste. Ya lo hemos conversado ampliamente, lo vivido el año pasado en octubre con la fuga de 20 reclusos de Fraijanes 2. Todavía sigue la búsqueda de algunos de estos malhechores que se encuentran tranquilos en la calle, en su casa, posiblemente hoy viendo los partidos de fútbol. Pero acá hay una situación grave. Estamos hablando de una persona que tiene una orden de captura, Stephanie, por homicidio.
Sí, y mira, algo que me llama muchísimo la atención es de que si no han logrado encontrar a los 20 en total que se salieron, que fue el año pasado, mucho menos a esta persona. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que esta persona fue capturado el 9 de junio y se dieron cuenta de que se había fugado el 17. Es decir, que no pasó ni 10 días. ¿Cómo en menos de 10 días él logró ordenar, logró visualizar cómo se iba a fugar? Es muy rápido, siento yo, para que un reo se fugue sin tener tanta información, sin conocer tan bien el lugar. Siento que muy probablemente sí puede haber complicidad de alguien más, porque si hay reos que tienen años y no han hecho esto, ¿por qué él que estuvo días realmente? Y aquí, Omar, hablamos de una comisaría, que es donde se da el resguardo, no es una prisión. Bueno, si pasa en las prisiones, ¿por qué no en las comisarías? Pero algo interesante acá es que se ha confirmado que no se cuenta con cámaras de videovigilancia. Claro. Otra situación que obviamente le permite a cualquiera escaparse. Sí, mira, recordemos que él ingresa obviamente por un delito menor, ¿verdad? Pero después sale a luz de que obviamente comete un asesinato allá por Chiquimula, Esquipulas, ¿verdad? Entonces, si cometió un asesinato, no era para que él estuviese en una cárcel de menor seguridad. Él tendría que haber sido trasladado a una cárcel de alta seguridad. Otro aspecto muy importante es de que la población tiene razón de estar extremadamente preocupada, y te voy a decir por qué. Porque esta comisaría pues prácticamente queda en el casco urbano de Totonicapán. Estamos hablando de que prácticamente queda a unas cuantas cuadras del parque, está la iglesia. Entonces realmente la preocupación de los 48 cantones tiene razón. Y número 3, realmente si estás dentro de una comisaría, realmente qué triste que pueda salir como Pedro por su casa, ¿verdad? Y ahora la recaptura va a ser un poquito más complicada porque los días miércoles, día jueves es día de mercado y la aglomeración ahí es extraordinaria, mucha gente, entonces muy bien salió disfrazado, pero pasar frente a los ojos de los policías, mira, ahí se ve la imagen, eso es algo inaudito del cual realmente pues duele y pesa que sigan pasando este tipo de situaciones en Guatemala. Y es increíble porque uno dice, no se puede escapar a alguien en las narices de las autoridades. Sí. Aquí a todas luces, Héctor, hay complicidad y se tiene que llegar al fondo de este caso. Sí, yo creo que aquí el tema no es la fuga, sino cómo el mismo gobierno vende al pueblo, pues cómo ellos manejan las cosas bajo la mesa, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que pues los 48 cantones, o sea, realmente están organizados y pues ellos sí no se comen, digamos, como esta farsa, ¿no?, que les están planteando, sino que yo creo que es importante por eso la organización social, porque al final de cuentas el gobierno le puede decir a uno muchas cosas, pero realmente lo que pesa es lo que se pueda demostrar. Y claro, ya da un poco, es como difícil porque al final creo que es una forma incluso de burlarse de la inteligencia, burlarse de la gente y burlarse de todos nosotros cuando pues lo que dicen es se fugaron de una cárcel, o sea, como que si eso fuera sencillo, ¿no? Sí, y a todas luces parece que es algo sencillo, porque si en octubre estábamos reportando eso, Omar, y ahora otra vez. Sí, no, mira, lo que realmente también preocupa, y te lo digo porque conozco de sobre el lugar, es que el modus operandi prácticamente de los 48 cantones, lo primero que ellos hacen es obviamente bloquear, ¿verdad? Eso es lo primero que ellos hacen. O sea, tendría que haber una mesa de diálogo con las autoridades, los COCODES, para ver realmente qué se puede hacer. Pero los 48 cantones, lo primero es bloquear. Y eso realmente no, el país no necesita eso porque se afecta la competitividad. Entonces esperemos acá que se establezca una mesa de crisis, por así decirlo, porque la situación es grave y que prevalezca el diálogo, esa es la realidad. Y que lo puedan reubicar rápidamente. Es que, digamos que uno de los problemas de esto no es justificar, digamos, que se bloquee, porque al final, pero yo sí respeto la medida porque al final, o sea, si el mismo gobierno está dando esa idea de que miren, se fugó y ya ver si lo capturamos, o sea, qué tipo de mesa de diálogo se puede llegar a entender y bajo también cómo se ha hecho históricamente, o sea, claro, qué éxito realmente hemos tenido, ¿verdad? A la hora de solo el problema es
lo que realmente afecta, porque, por ejemplo, qué bueno que bloquearan solamente la entrada a Totonicapán, no, el primer lugar donde ellos se apostran ahí es Cuatro Caminos, y Cuatro Caminos afecta a Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, o sea, yo entiendo, obviamente que la población en su desesperanza no le queda de otra, pero realmente es una medida que realmente sí pesa en la economía de Guatemala. Tenemos un hecho de robo quedó registrado en video en un local comercial de Santa Ana Huista, Huehuetenango. En las imágenes se observa cuando un hombre ingresa al establecimiento, se acerca a una mujer y la empuja de forma repentina para luego despojarla del dinero en efectivo. Tras el forcejeo, el sujeto toma el dinero y huye del lugar, mientras la víctima intenta reaccionar sin lograr evitar el hecho. El video ya circula en redes sociales y es utilizado por las autoridades para identificar al responsable. Por ahora no se reportan capturas mientras continúan las investigaciones. Y ahí tenemos las imágenes de lo que ha ocurrido en este local comercial de Huehuetenango, posiblemente con todo un seguimiento acá, Stephanie, de esa transacción monetaria que estaban realizando en el comercio. Justamente eso hablaba yo con Omar antes de iniciar el programa, que yo le decía, pero ahí ya lo tuvieron que haber controlado a estas personas que tenían dinero en efectivo, porque la persona que asaltó pues iba directo en contra de ellas. No me gusta para nada la forma en la brusca en la que empujó primero a la mujer. No había visto al niño y luego veo cómo el niño también cae y la verdad me preocupa mucho, pero hay algo muy importante y es de que si uno está manejando una cantidad de dinero, sea cual sea la cantidad de dinero, debe tener mucha precaución. Ellas estaban solas en este lugar y si tú ves las imágenes también te das cuenta que es una calle muy sola. Entonces yo considero que si se va a manejar una cantidad de dinero, que busquen un lugar más apropiado, un lugar más seguro, dentro de una casa preferiblemente donde nadie más las pueda estar viendo. Y hemos llegado a esa triste realidad, tener que ser nosotros los ciudadanos los que nos escondemos, cuando tendría que ser todo lo contrario, los delincuentes, estar en la clandestinidad y no nosotros como ciudadanos. ¿Cómo esto al final nos ha terminado de afectar como sociedad y de normalizarlo, Héctor? Al final, digamos, pareciera que estamos hablando sobre algo cultural, obviamente esa es la respuesta. A mí me llama la atención porque muchas veces se dice es que no hay educación, las personas no se educan, no hay en la escuela, pero yo creo que más que el hecho simple de decir no hay educación, yo creo que hay que profundizar un poco más, porque el problema es qué es lo que realmente se está enseñando, no solo en las escuelas, sino lo que estamos enseñando pues, a nivel cultural, porque yo creo que es evidente en este caso que toda la enseñanza nunca se tocan temas sobre sociales. Eso es algo completamente desconocido para la mayoría de personas en Guatemala, la necesidad de funcionar como sociedad, de tender la mano, no solo como ayuda o como limosna, sino realmente cómo podemos trabajar juntos desde lugares completamente diferentes para poder hacer cosas diferentes, porque lo que nosotros vemos es el resultado de que nuestro conocimiento social es nulo. Indiferencia, ¿no? También. Claro, es una de las respuestas, la indiferencia. Sí, y vamos a hablar de este operativo en la zona 2 de Villanueva, que ha dejado como resultado la captura de Noé, de 24 años, alias El Diablo, quien se desplazaba en una motocicleta, portando de forma ilegal una pistola, 2 tolvas y 28 municiones. Minutos después, las autoridades detuvieron a José, de 36 años, quien se identificó como familiar del detenido e intentó entregar 10,000 quetzales a los agentes para evitar que El Diablo fuera puesto a disposición de un juzgado. Pero vean qué situación tan terrible. Los familiares involucrados, en lugar de reprimir este tipo de acciones, tratando de sobornar a la autoridad con 10,000 quetzales, Omar. Sí, no, mira, qué lamentable, pero fíjate que acá hay algo que es rescatable, es el poder decir no, porque realmente vemos ahí que para que haya corrupción tiene que existir un corrupto y un corruptor, y basta con que uno de esos dos diga no, para que ese esquema prácticamente se rompa. 15 de julio, estimados televidentes, la Policía Nacional Civil pues prácticamente está de aniversario. Yo sí considero que estos buenos agentes deberían de recibir una medalla al mérito, por lo menos una carta del director de la policía y que vaya con copia a su file, porque realmente este tipo de acciones, el poderle decir no
ante una situación que muchos son 10,000 quetzales, me pueden servir para esto, para lo otro, para lo que sea. Realmente eso habla mucho de la integridad de estos dos buenos agentes. Pero al final hay que decir, Stephanie, no se dejaron tentar por el diablo. También, hoy sí actuaron bien, sí. Actuaron en contra del diablo. No, la verdad que lo que decía Omar, estoy muy de acuerdo, deberían de aplaudir también las buenas cosas que hacen, claro. Y en este caso pues hicieron algo bueno, ¿verdad? Fueron capturar al diablo, y así como capturaron al diablo, espero que sigan haciendo muchas capturas que son necesarias. Y muchas veces cuestionamos ese accionar de las fuerzas de seguridad. Sabemos que en ocasiones muchos de ellos son tentados por cantidades de dinero mucho menores a lo que hoy estamos hablando, Héctor, que son 10,000 quetzales, pero al final de cuentas, más allá de que no lo hayan aceptado, el haber detenido a esta persona y también al familiar, porque estamos hablando de la complejidad de estas estructuras familiares, de cómo la sociedad al final termina siendo golpeada. Sí, interesante, porque al final siempre, digamos, podemos hablar de la mente, ¿va? Que hace que un agente llegue y se preste a la corrupción, o bueno, entre otras cosas. Recibir mordida, el soborno. ¿Sí? El soborno, claro, pues tiene que ver mucho, podemos decirlo, de la cantidad de dinero que reciben, que no están bien pagados, etcétera, que los tiempos de trabajo y demás, pero al final yo pregunto, ¿qué precio podemos poner a la dignidad? ¿Será que tenemos un precio a la honestidad? ¿Será que tiene un precio todas esas, más que valores, todos esos sentimientos que nos hacen convivir como personas? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Al final yo puedo ganar poco y nunca caer en nada de esto, o ganar muchísimo, y qué pasa con funcionarios, y que nos ha pasado mucho, y de todas maneras no ser honestos. Entonces yo creo que va un poquito por ahí el análisis que deberíamos de hacer sobre este tipo de situaciones, y claro, pues siempre darle honor a las personas que pues, sí, son íntegras, ¿no? Y al final no debiese quedar solo en un idealismo. Es una realidad, la honorabilidad de cada una de las personas, de los profesionales, independientemente de la labor que desempeñen en esta sociedad. Un motociclista fue captado realizando una maniobra que puso en riesgo la seguridad vial en la carretera San Lucas-Zacatepeques, en jurisdicción de Mixco, antes de llegar al mirador. El video fue compartido por un ciudadano quien señaló su preocupación por este tipo de conductas y pidió mayor presencia de las autoridades para prevenir accidentes en la ruta. Las imágenes muestran al motociclista circulando de forma imprudente, generando riesgo tanto para su integridad como para los demás conductores que transitaban por el sector. Usuarios reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito y a fortalecer los operativos de control para evitar hechos que puedan terminar en accidentes. Pero aquí hay que decir algo. Yo he visto publicaciones en las redes sociales en donde ofrecen fotografías, en donde ofrecen videos a todos los motociclistas. Este no es un video tomado por la cámara de un celular, este es un video profesional. Claro. Eso es lo que aquí estamos observando realmente. Así y es la gente que quiere viralizarse y que quiere generar todo este tipo de ruido. Le doy la bienvenida a Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Luis Fernando, buenas noches. Este video es una muestra de cómo las personas se emocionan cuando alguien les dice, les vamos a tomar un video para volverlos famosos, y ahí está el resultado. Fíjate que este es un mal hábito que se ha hecho muy común en todas las actividades, en todas las sociedades donde se ha vuelto muy utilizable la motocicleta. Eso no es un fenómeno específicamente de Guatemala. Lo hemos visto en Colombia, en Perú, en la India, en muchas ciudades donde la motocicleta se ha vuelto muy importante como medio de transporte. Estas personas que hacen este tipo de acrobacias deberían de limitarse a hacerlas en lugares adecuados para ellos, para no poner en riesgo la vida de otras personas. Si te das cuenta, iban varios ciclistas ahí cerca. Imagínate que hubiera habido una piedra a media calle. Pierde el control de manera involuntaria, pero lo puede perder. Entonces es una irresponsabilidad hacer en la vía pública este tipo de actos. Si quieren hacerlo está bien, hay que buscar los espacios, existen los espacios, los autódromos, para que lo puedan practicar. Y sobre todo, para que no pongan en riesgo la vida de otras personas. Y este tipo de comportamientos debería de ser multado de una manera importante para tratar de mitigar y de reducir la repetición en la vía pública. Y es que uno dice, ¿dónde está la autoridad? Siempre o se hacen de la vista gorda o no se dan cuenta de las cosas, pero ¿por qué el ciudadano sí se da cuenta y la autoridad no, Héctor? Sí, bueno,
Sí, yo creo que lo primero es que sí parece que es un video hecho a propósito de alguien que está haciendo mal uso, digamos, en la vía pública. Ahora, hay una personalidad que se llama personalidad que busca emociones fuertes. Y este tipo de personalidad, pues eso justamente es lo que hace, ¿no? Estar como buscando actividades extremas, y no es que necesariamente ponga en riesgo su vida, pero muchas veces sí que lo hace. Entonces, otra vez yo quiero hablar de la importancia de la psicoterapia, porque es que es interesante, porque hay que ver realmente a esta persona si tiene la capacidad de medir las consecuencias, no le importa o qué es lo que está pasando realmente ahí, pero no es la primera vez en que hemos visto, digamos, que una persona actúe imprudentemente y que ponga en riesgo su vida, los de los demás está bien, pero sí, no cualquiera lo hace. Sí. Eso también es de entender. Y es donde uno dice, bueno, ¿será que a estas personas les falta un tornillo, Omar? Porque en su sano juicio Sí. nadie se atrevería, y en carretera, en los viajes que realizas, me imagino que te has encontrado con esta y un sinfín de imágenes similares. Olvídate, sí, mira, y tú tienes razón, porque fíjate que esa imagen fue, estoy 100% seguro, esa imagen fue grabada un día domingo, ¿sí? Entonces, les voy a comentar realmente qué es lo que estas personas hacen. Uno, obviamente, se apostra del lado de la carretera, graba, el que comete la infracción va a dar la vuelta prácticamente por el Cerro Alush, específicamente donde está la ardilla, ¿sí? Regresan y del otro lado ya hay otra persona grabando, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene libre albedrío, pero seguro, ¿verdad? Si tuviera seguro, fabuloso. El IX de accidentes del Ceibal reporta, ¿sí? De enero a la fecha, más o menos 14,000 accidentes por este tipo de imprudencia, pero sobre todo los costos, más o menos el tratar este tipo de imprudencias, 3,000 quetzales diarios, esa es la cifra que manejan, y si la situación se complica, entre 20,000 a 30,000 quetzales, o sea, si este motociclista está pagando un seguro, si es consciente realmente de no quitarle gasto al Estado que puede ser aplicado en otro tipo de necesidad, bueno, que lo siga haciendo, ¿verdad? Pero la poca conciencia que manejan es claramente ahí. Y eso es lo que al final es injusto, porque Claro. somos los ciudadanos los que tenemos que costear estas irresponsabilidades de los conductores. Familiares y amigos de Lucrecia Chávez se dieron cita al Cementerio General de Zona 3 Capitalina, donde le dieron el último adiós. Mamaluki, como era conocida, ella falleció en un accidente de tránsito ocurrido sobre Calzada San Juan de Zona 7. La mujer señalada por este caso es la misma que fue golpeada con un casco. Recordará que esa historia se la presentamos el miércoles pasado. Es nuestro compañero Ángel Oliva que ha dado seguimiento al caso. Familiares y amigos, aún consternados por la situación, se despidieron de Lucrecia Chávez, quien falleció el 17 de junio a consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la Calzada San Juan y 23 Avenida de la Zona 7 Capitalina. Decenas de personas acudieron al Cementerio General de la Zona 3, donde se despidieron de Mamaluki, como era conocida en su círculo familiar. Según contaron los familiares, el día del incidente, la víctima había ido a almorzar con uno de sus nietos y luego Santiago, conductor de la motocicleta y quien asistía a la misma iglesia que la víctima, la llegó a traer para dirigirse a otro lugar. Porque nunca nos imaginamos que hoy Mamiluki no esté con nosotros. Ha sido un proceso duro, más para mi hijo de 10 años. Un nieto que ese mismo día acaba de ir a almorzar con ella. Un nieto que iba de jueves, viernes, sábado y domingo, que ya tenía planes de vacaciones con ella. Y pues que hoy, en la mañana que viera su foto en una caja y verlo llorar, a mí me partió el alma. La familia de la víctima mostró su malestar, ya que al acudir al Ministerio Público para presentar la denuncia contra Heidi Rodman, propietaria del vehículo, no quería ser recibida por los fiscales. Voy al Ministerio Público ya a poner la denuncia de manera individual, porque el Ministerio Público no fue quien pidiera que ella quedara presa, no fue quien. Cuando nos apersonamos al Ministerio Público a poner la denuncia, no nos la querían tomar. Y la respuesta es, adhiéranse, súmense, ¿para qué le voy a tomar su denuncia? En ese mismo momento la recepción del Ministerio Público nos dice de que ya habían llegado las personas afectadas de los vehículos de las motos y que tampoco les quisieron tomar la denuncia. Aquí hay que individualizar el caso, porque nosotros vamos a ser los querellantes porque necesitamos justicia, en mi caso para la abuela de mi hijo. En el caso del hermano Santiago, porque pertenecía a la iglesia con ella, que tenía más de 15 años de movilizarla en su moto,
Heidi Rothman le quita su medio de trabajo y encima de todo sufre una operación de tobillo porque lo deja imposibilitado para trabajar. Le tiene que responder a él. Las otras 2 motocicletas implicadas también les tienen que responder. Este caso es una muestra de las consecuencias de conducir sin precaución, por lo que las autoridades siempre recomiendan estar alerta al camino y conducir a la defensiva. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Ángel Oliva. Y un juzgado de turno resolvió ligar a proceso penal por homicidio culposo a Heidi Julia María Rothman, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la calzada San Juan, zona 7 de la capital, donde falleció una mujer. Rothman estuvo involucrado en un accidente múltiple al impactar varias motocicletas, un vehículo, además de chocar en el arriate central de la vía. La sindicada, además de ser ligada a proceso, fue beneficiada con la medida sustitutiva de uso del dispositivo de control telemático y acudir al registro biométrico en el Ministerio Público. El hecho de tránsito ocurrió el pasado 17 de junio frente a un centro comercial. El juzgado cuarto penal seguirá conociendo el proceso. Y el pasado miércoles hablamos de toda esta situación. No teníamos claro realmente lo que había sucedido. Lo cierto es que nada justifica la violencia, nada justifica ese golpe con el casco, pero sí muy mal tratar de huir de una escena, Omar. Y estábamos aquí ese miércoles hablando de esta noticia que generaba muchas reacciones en redes sociales, pero no conocíamos todavía el detrás de por qué esta mujer había colisionado en ese arriate central. Sí, mira, vimos prácticamente solo esa parte final, ¿verdad? Pero primero que nada, mis condolencias a la familia. Realmente ellos están en su derecho de clamar justicia, obviamente están bien dolidos y eso es inobjetable, ¿sí? Pero hoy resulta de que prácticamente el motorista, el que agrede con el casco, pues resulta ser un héroe, ¿verdad? Entonces, no señores, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar porque él también comete violencia contra la mujer al golpearla de esa manera. No solo ni utilizan el casco los motoristas y ahora va a resultar que lo van a utilizar como un objeto con el cual van a hacer daño de aquí en adelante. No, pero también yo quiero dejar un punto clave. También abre el dilema moral de la responsabilidad de los padres a la hora de entregarle un vehículo a los hijos, ¿verdad? No sé si venía en estado etílico, yo no lo sé, pero la supervisión consciente de los padres, 23 años, mire qué problema, señor padre de familia, en el que esta señorita ahorita está prácticamente involucrada. Y acá varias situaciones, Stephanie, porque pudo haber sido que esta mujer se pusiera nerviosa, que no supiera qué hacer en ese momento y condujera su vehículo hasta colisionar, o puede ser que lo hizo a propósito. Son muchas cosas que hoy nosotros desconocemos. Lo cierto es que es frecuente hablar de personas que huyen de escenas de accidentes de tránsito y que no se quieren hacer responsables. Sí. Mira, 23 años, estamos hablando de alguien joven realmente, también hablábamos con Omar de alguien que a esa edad como que tiene muchas emociones y también no sabemos si ella venía de un estrés, había tenido un problema o alguna situación que también pudo que se haya descontrolado y haya ocasionado este accidente. Obviamente lo que no está para nada bien es haber huido, es algo que hacen muchas personas después de un accidente porque tal vez entran como en un momento de shock. Huir de las responsabilidades, pero no debe de ser así. También comprendo perfectamente lo que decía la familiar de la hora fallecida y le mando también mi más sentido pésame porque obviamente hoy ellas están llorando a una persona que amaron con todo su corazón por alguien imprudente, por algo que se pudo haber evitado. Y también no estoy de acuerdo para nada, yo sé que hubo un accidente y que hubo algo muy fuerte, pero tampoco poder reaccionar de la manera violenta, de la manera de golpearle con un casco a la otra persona. Definitivo. Y bueno, aquí hablamos de la imprudencia de la conductora, de la señorita Rothman, pero desconocemos y al final trato de ser mesurado porque el miércoles me dejé llevar por la emoción, por lo que veíamos en el video, al igual que mis compañeros, pero ¿y qué tal que fue imprudencia del conductor de la motocicleta? Porque esto también puede ser posible. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con las cámaras. Ojalá que hayan cámaras que graben todo ese recorrido y que puedan servir para dilucidar la responsabilidad. Y mucha polémica, Luis Fernando, pero al final de cuentas la ley es clara y lo decíamos en el corte comercial. Aunque la ley no nos guste, así es lo que establece, medidas sustitutivas, control telemático, el salir de prisión, así está establecido. Lo voy a decir claramente y lo voy a decir con propiedad. Disfruten lo que han elegido. En 2016, cuando se metió esta ley de aceptación de cargos, los hoy dolidos apoyaron
la promoción de dicha ley. ¿Sí? Y estoy diciendo puntual, porque fueron parte de los activistas que estaban presionando para poder aprobar esa ley. Hoy esa ley que ellos promovieron no les gusta porque al final dice que si solo es una persona la que resultara que haya perdido la vida en un hecho fortuito no voluntario, se le permite tener medida sustitutiva a la persona que ha tenido el accidente. Entonces, ellos están disfrutando hoy lo que promovieron en 2016. Así es. Esa es una ley que es una aberración que promovieron para poder condenar a políticos que estaban persiguiendo. Es una ley que no tiene ni pies ni cabeza. Lo mencionamos acá con lo del caso del aquel doctor doctor Maluf. El doctor Maluf. Lo mencionamos, es una ley que no debería poder aplicarse en muchos casos, pero sin embargo ahí está. Claro. Entonces, cuando promueven leyes que buscan fines políticos, hacen este tipo de aberraciones que después van a afectar al ciudadano común. Entonces, hoy simplemente es otro caso que nos va a traer a la reflexión que la ley está mal hecha y que la ley fue presentada por presión política. Y ahora este es el resultado. Por el otro lado, aquí es importante resaltar que aquí hay por lo menos dos delitos. El de la muchacha, que no solamente colisiona y trata de darse a la fuga, sino que el del otro. Y la otra, la agresión física a una mujer con un casco. Ese tipo, que espero lo identifiquen y lo puedan individualizar, debe ser puesto a disposición de tribunales porque es un peligro para las mujeres y las personas que están en la calle y que pueden estar cerca de él. Y este viernes vamos a platicar de todos los enigmas que hay alrededor de Chichicastenango. Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo, nos acompaña aquí en Impacto Directo. Hola Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a estos selectos profesionales, muy buenas noches allá en casa. Es un honor otra vez estar ante ustedes. 13 de junio es una fecha importante en Chichicastenango. Juan Carlos, hablamos de San Antonio de Padua. ¿Cómo se desarrolla toda esta celebración con ese misticismo que acompaña a la comunidad de Chichicastenango? Bueno, Chichicastenango, la muralla de la Ortiga, la muralla del Chichicaste. Mucho que hablar precisamente de Chichicastenango. Algo que debemos de decir es que precisamente dos santos involucrados en esto, lo que es Santo Tomás y San Antonio de Padua. Aunque no es la fiesta general de Chichicastenango, es un momento sincrético muy fuerte en la región, ya que pues se combina lo que conocemos como la fe católica y pues la fe de la cosmovisión maya. Es algo que taja el lugar, que lo marca, que se utilizan precisamente rituales que para muchos son precisamente momentos de turismo, pero que para el lugar es algo muy importante. Y ya que mencionas esa parte, Juan Carlos, del turismo, ¿cómo Chichicastenango logra traer a guatemaltecos y extranjeros precisamente por esa mezcla, ese sincretismo en sus iglesias, en donde observamos imágenes de la fe católica, pero por otro lado también las creencias y todo el arraigo que tiene con la cultura maya? Ciertamente hablar de la cosmovisión es hablar del turismo paranormal, ciertamente algo vinculado oficialmente con lo que es el turismo a nivel mundial. Guatemala, como siempre lo he dicho, es un lugar maravilloso, un lugar místico, un lugar mítico, un lugar mágico que atrae a muchísimas personas, no solo a Chichicastenango, sino a cada lugar es recógnito de Guatemala. Hablamos de las velas, el color, el significado que tienen. Muchas personas posiblemente piensan que el blanco, porque lo identificamos y rápidamente lo vemos como el simbolismo de la pureza, pero más allá de todo esto, en el sincretismo y en las creencias, los colores también tienen una fuerza en cuanto a la petición que se va a realizar. Correcto, el rojo en Chichicastenango significa amor, significa precisamente pedir que ese rojo, que los tatas, que las nanas que utilizan en sus vestimentas tengan ese poder, esa situación de poder retroalimentar el poder mismo de estas personas. Y una cuestión bien interesante es que no todas las velas
hacen lo mismo. Aquí se utilizan velas de cebo, velas netamente de Guatemala, estas velas que tienen mucho poder. Omar. Sí, fíjate que me encanta Chichi, el palo volador y muchas tradiciones más, ¿verdad? Pero algo que es muy importante remarcar es el misterio de las morerías, ¿verdad? Fíjate que en cierta ocasión tuve la oportunidad de estar en la morería más antigua del lugar, más de 100 años de historia. Y me comentaban ellos que para, por ejemplo, el corte de la madera tiene que ser como, por ejemplo, en diferentes fases lunares. Correcto. Se hace prácticamente la máscara que representa algo sagrado, pero también dice que tiene que haber un ritual, porque tiene que ser un ritual donde si no se ejecuta, la persona que va a utilizar la máscara puede enfermar o le pueden pasar accidentes. Sí, de hecho estos danzantes tienen que tener un periodo de se aclimitan a este momento de transmutación personal. No son ellos, no es el danzante, no es Juan, no es Pedro, sino simplemente es el personaje de la máscara que llega a la vida por medio de este ritual de danza. Tenemos otra pregunta de este lado, Héctor. Sí, bueno, a mí me gustaría indagar realmente un poco más porque me gusta mucho la idea de la cultura, y es que es interesante porque regularmente nosotros juzgamos desde donde estamos y no nos damos cuenta que nosotros pues nacimos y tenemos creencias de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos. Eso significa que todas estas creencias o pensamientos, pues la verdad es que tienen una riqueza bastante grande, y más que querer hacer que las personas cambien a como somos nosotros o como pensamos que deberíamos de ser, es entender un poquito más cómo estas culturas realmente se están uniendo y cómo las personas viven a través de esta forma diferente de ver las cosas, ¿no? Es una actividad de día a día, de momento a momento. Hablar de religión, hablar de este sincretismo, no es hablar de cosas distintas, es simplemente retomar lo que es la esencia del ser, la espiritualidad, la forma de conciencia, por medio de la cosmovisión, por medio de la religiosidad, por medio de la parapsicología, porque tenemos que entender esta situación. No es nada más decir, ay, qué bonito, sino de verdad encontrar la forma lógica de poder encontrar estos rituales que para muchos son brujerías, y no lo son, simplemente es parte de la cosmovisión maya. Y es parte de la cultura, ¿no, Luis Fernando? No, y hablando de esto, precisamente de la cultura, también vemos del lado de la fe católica cómo se representa a San Antonio de Padua. Por ejemplo, él tiene 3 grandes casos. Uno es la persona de las causas difíciles, es el santo de las causas difíciles. 2, ayuda con los objetos perdidos. Y 3, dicen que es el santo del amor. Entonces hay 3 cosas. Y otra cosa interesante que me llamó la atención al ver la biografía de San Antonio de Padua, él es de Portugal, así que creo que todos los portugueses también podrían estarle pidiendo por una causa difícil CR7, hoy en el Mundial, ¿no? CR7. Entonces creo que es una combinación muy interesante de cómo los danzantes también representan eso, ¿verdad? Es sumamente difícil participar en el palo volador, que es una de las tradiciones de eso, ¿verdad? Y como lo mencionabas precisamente, la transmutación de la persona en el animal que representa su máscara o en el personaje que representa su máscara. Es ahí el momento donde la persona común, la persona que no tiene una espiritualidad profunda, lo cree en algo como satanismo o ese trance diabólico, pero no es eso, simplemente es aquella cuestión de entrar tan profundo al espíritu que sucede esa transición, esa transmutación. Una cosa bien interesante con San Antonio era que precisamente él hacía colectas con las personas millonarias de la época para que las mujeres en ese momento pudieran casarse y pudieran pagar el dote. Algo bien interesante con San Antonio. Entonces, viene preciso al color rojo de las velas, que significa amor. El Rey Pascual o el Tucur, ¿qué significado tiene en todo esto que estamos platicando de la cultura de Chichicastenango? San Pascual. Bueno, San Pascual, como todos saben, tiene una imagen calavérica, es una imagen que pues no es malo como tal. Siempre he dicho, no hay nadie bueno que sea tan bueno ni malo que sea tan malo. Lo que sucede con San Pascual es que si uno hace una petición y hace una situación que una promesa y no la cumple, entonces la cobra y con creces, ¿verdad? Es alguien que no anda con juegos.
una cuestión que se tiene mucha aberración a San Pascual es precisamente por esta situación de su esqueleto. Muchos lo asocian con la Santa Muerte. Y siempre lo he dicho, no sé por qué tienen tanta aberración a la Santa Muerte si ya estaba San Pascual. Es algo bien interesante porque Guatemala pues ya tiene muchísimo tiempo de tener a San Pascual. Y como te digo, pues a él se le ofrece tabaco, licor, se le ofrecen, bueno, varias cosas. Él no es que sea malo, simplemente tiene otra visión. Bueno, y depende también de para qué la gente lo quiere, ¿no? Al final de cuentas, porque puede ser que yo pida algo bueno, pero para ti puede ser algo malo. De hecho, esa es la realidad del ser humano. Lo que para mí significa bueno, para alguien va a ser malo. Esa es la parte de la dualidad que se habla en la parapsicología. Lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente, lo bueno y lo incorrecto. Siempre va a haber algo, es el otro lado de la moneda que va a venir a afectar a alguien o va a venir a beneficiar a alguien, pero que simplemente no hay ese equilibrio que todos quisiéramos, que todos salgamos felices del cuento. Juan Carlos, gracias por acompañarnos este viernes en Expedición Enigma. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias en casa y recuerden que esto va mucho más allá de buscar fantasmas. Una entrevista que hizo una creadora de contenido mexicana a una pareja se ha vuelto viral en la conversación porque se evidenció la complicidad entre los esposos que dieron a la plática un final inesperado. Aquí los detalles. What is your favorite food of Mexico? Oh, the tacos. Tacos. And chilaquiles, yes. Yes. And you? Sopa de médula. Salsa picante. And salsa picante. Yes. What is the stranger things you've seen in Mexico? Well, many things. The calaveras with plumas and the dogs with the t-shirt, the uniform. Are you? The strangest thing, just so many things, but it's so nice. I love it, everything. Can you say something in your language, in Germany? Ja, das ist sehr schön hier in Mexiko. Ich will immer wiederkommen. And you, in French maybe? Yes. Oh, j'adore le Mexique. Venez visiter le Mexique. C'est un super pays et les gens sont magnifiques. Ah, thank you so much. Thank you so much. Merci. Merci a México. Ja, la verdad es que somos mexicanos. Bueno, qué cosas, ¿no? La verdad que nos han sorprendido y me da mucha risa esta entrevista. Yo los amé, la verdad que vi la entrevista completa y desde el principio me encantó porque quien inicia queriendo parecer de otra nacionalidad es ella, la esposa, y el esposo solo se reía, pero él le siguió el rollo hasta el final y el acento 100% mexicano al final. La verdad que me encantaron porque cómplices, pero al mismo tiempo querían hablar muy bien de su país y eso también habla de buenos mexicanos. Y sobre todo que en esta fiebre mundialista, este torneo que se está desarrollando, hay muchos visitantes, no solo en México, también en Estados Unidos y Canadá, y se aprovecha para generar todo este contenido con los visitantes para saber qué le ha llamado la atención de la cultura de cada país. Por supuesto, y es de lo que al final, cuando concluye el Mundial, pues nosotros lo vamos a tener como un buen recuerdo, ¿verdad? Así que interesante todo lo que se está haciendo porque le da prácticamente ese sabor que la Copa Mundial tiene, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por la pareja porque al final reconocen de dónde verdaderamente eran. Fabuloso, me encanta. Y hasta dónde llega también la complicidad de una pareja, de los esposos, porque esto fácilmente uno dice un juego de niños, pero también entre adultos, entre parejas, se puede ser cómplice. Sí, no, la verdad es que yo todo esto en shock no había visto, pero sí me engañaron a mí también. Y es que físicamente. Y sí, digamos que sí, interesante, ¿verdad? Cómo las conexiones entre los seres humanos funcionan. Porque nosotros, digamos, estamos acostumbrados a ver ciertas conexiones, por ejemplo, con compañeros de trabajo, donde quizá al principio pues no se conoce uno muy bien, pero luego cuando entramos en confianza, luego cuando ya llevamos cierto tiempo de trabajar, ya como que leemos la mente del otro, ya ni siquiera tenemos necesidad de hablar, etcétera, y eso puede llegar a ser mucho más profundo de acuerdo a la relación, el tipo de vivencias. Es una pareja que pues se nota que llevará muchos años. Sí, y esas son las conexiones que nosotros ya tenemos aquí, que nos entendemos con la mirada, Luis Fernando. Fíjate que es bien interesante, si te das cuenta, mientras ella habla, el esposo estaba de sonreír
se está aguantando la risa. Y esa química, no sé cuántos años tendrán de casados, pero Claro. realmente un bonito ejemplo de cómo puedes llegar a convivir de una manera amena con tu pareja. Y la otra parte es, obviamente son dos dignos representantes de los Guatechicans, ¿verdad? Que es la versión mexicana de los Guatemalans. Entonces es interesante, ¿verdad? Y hubo una bonita puntada. Y recordemos, incluso aquí en Guatemala se hizo viral hace poco que alguien, por tratar de comprar un boleto al GDL, que es el aeropuerto de Guadalajara, Sí. compró al de GUA, que es el aeropuerto de Guatemala. Entonces, por ahí los códigos ahí siempre se confunden. Historias Cuando ustedes van a y hacer vuelos de anécdotas. regreso, ahí aparecen a la par Guatemala y Guadalajara. Y Hay que tener cuidado. Llegamos al final de Impacto Directo en este viernes. Gracias por su sintonía a los panelistas. Stephanie González, abogado Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores, Héctor Pérez, experto en salud mental, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Le deseo un buen viernes, excelente fin de semana. Soy Alexis Ponce. Nos vemos el próximo lunes, 19 horas, aquí por Guatevisión. Pásenla bien.